el hedor de sangre. La traición de quienes pensé que eran mis amigos desde hace 9 años al decir que yo maté deliberadamente a Felipe. No quería esto. No quería matar a mi mejor amigo. Y se me disparó el arma cuando intentó detenerme. Quería explicarle que el ataque a su novia no fue mi intención. No quería que Manuel o Eustacio la golpearan. Reconozco que fui muy estúpido al querer robarle por venganza. Por envidia. Pero no quería que esos dos llegaran al punto de herirla y golpearla. Y mientras me llevaron a prisión por lo que hice, recordé cómo había llegado hasta aquí. Siempre fui un chico que quería más de lo que tenía. Un chico que tenía que aparentar madurez para enfrentar los problemas, pero que se sentía frustrado porque siempre la solución era ir al taller a trabajar. Aparentaba ser comprensivo con mis padres, pero dentro de mí, yo también quería ser como los otros. Quería tener diversión, hacer amigos y cumplir mis sueños. Pero mis padres eran pobres y teníamos que trabajar en el taller para poder ganar dinero, y cuando cumplí 7 años, papá me dijo que podía trabajar en el taller. Necesitábamos ganar dinero. Mamá había enfermado de diabetes en esos años, y tuve que aprender a trabajar desde ese momento, lo que me ocasionó que perdiera el año y tuviera que recursar el mismo año, sin poder pasar al próximo año con mis primeros compañeros. Esta fue la primera decepción que tuve de mis padres. Que no pudiera conocer amigos en esos años y que tuviera que trabajar en vez de divertirme y estudiar. Papá siempre me dijo que a veces las cosas no salen como queremos, pero que tenemos que continuar, aceptar las cosas como son y mejorarlas, si no nos gustan. Un consejo del que de pequeño no me importó, pero ahora puedo comprender. Entré nuevamente a mi curso con nuevos compañeros de una generación atrás de la mía, y ahí fue cuando conocí a Arturo, mi primer amigo, y a quien quise darle la impresión de que era más maduro que el resto del grupo en el que estaba. Siempre he querido ser alguien que pueda inspirar a los suyos, aunque no fuera real. Pero era mi manera de mostrar que podía valer algo, que mi existencia no fue un error y que estoy condenado a ser nadie. Me dolía engañar a Arturo en esos años, pero me alegraba mucho inspirarlo como persona. Siempre lo quise como un hermano menor, y él me quería como un hermano mayor. Y un año después llegó Felipe, quien también se convirtió en mi hermano mediano. Y éramos una familia. Ellos siempre fueron mi familia. Y aunque no era tan afectivo como lo decía Arturo con tanta elocuencia, siempre me preocupaba por ellos, siempre quería verlos convertirse en hombres buenos y que no tomaran el ejemplo que yo tenían. Fueron una familia que jamás pude ver y a la que engañé, haciéndoles pensar que era un modelo a seguir para ellos. Pero ellos siempre fueron lo que yo quería ser. Un chico feliz, con unos padres que pudieran quererlos y darles educación, sin importar que los padres de Arturo fueran sobreprotectores con su hijo y los de Felipe conflictivos por sus puntos de vista, no eran como los míos. Padres que solo tenían su cabeza en el deber, pero no en lo que quería. Recuerdo también en esos años, como una vez, papá tiró a la basura los dibujos de planos de circuitos y de motores que hacía en mis ratos libres de la escuela, y los destruyó diciéndome que no podía vivir de sueños y que tenía que mantener mi concentración en el taller y en cómo debíamos trabajar. También cuando una chica a la que le gustaba se alejó de mí por el tiempo que pasaba en el taller, evidentemente no iba a esperar a que la invitara a salir y se fue con otro chico. Una vez le reclamé a papá porque no contrataba a alguien para trabajar, y me dijo que no podía. Antaño habíamos tenido problemas por algunos que le robaron y otros que simplemente le quedaban mal por impuntualidad, por lo que yo era su única opción. Yo no necesitaba un trabajo en esos años, necesitaba seguir mis sueños. Era un niño. Y por eso Felipe y Arturo fueron muy especiales para mí. Ellos me hacían sentir que no era un trabajador, sino un niño. Jugábamos, nos divertíamos y hablábamos de nuestros sueños. Arturo quería ser novelista como Tolkien, Felipe quería ser un doctor y yo quería ser ingeniero eléctrico, y con ellos pude ser feliz. Ni siquiera los insultos de Ramiro de ser pobre me afectaban, porque los tenía a ellos dos en mi vida y con eso siempre era suficiente para mí. Me alegraba tanto cuando me decían que los inspiraba a ser mejores, si tan solo supieran que jamás fui todo lo que yo les decía. Ellos despertaron en mí ese sueño de querer tener una familia que jamás pudiera abandonarme, porque Arturo y Felipe jamás lo hicieron conmigo.
Y siento que una parte importante de mí se fue el día de la graduación de la primaria. Realmente no quería dejar que Arturo y Felipe se fueran a otras escuelas, los quería conmigo. Y no pude mantenerme después de la primaria. Secundaria fue una etapa muy tumultuosa en mi vida, y fue la última en la que tuve la oportunidad de estudiar. La terminé antes de tiempo porque papá me necesitaba para trabajar en el taller. Ni siquiera se preocupó de que ahí estaba haciendo nuevos amigos, y que una chica estaba interesada en mí en esos años. Peor aún, ni siquiera se inmutó cuando le dije que necesitaba estudiar para ser un ingeniero electrónico, y cuando le pedía dinero para entrar a esos cursos donde te enseñaban y validaban tus estudios de secundaria y preparatoria para entrar a la universidad sin tener que ir allá. Papá no escuchó y dijo que tenía que trabajar y no pensar en cosas imposibles, como entrar a cursos que validaran mi conocimiento. Diciendo que me necesitaba, le dolía dejarme sin mis estudios, pero no podía solo con todo. Y mamá, por mucho que quisiera ayudar, estaba convaleciente, por lo que yo era su única opción. Y esa fue la vida que tenía desde que era un niño. Un accidente pasaba, teníamos que ir al taller. No tenían dinero para las medicinas, teníamos que ir al taller a trabajar. Algo le pasaba a papá, y tenía que estar en el taller. Toda mi vida estuve ahí y estaba harto de siempre volver a donde empezaba. Fue cuando, 2 años después, conocí a Eustacio y Manuel, 2 chicos de 15 y 16 años que pasaban su tiempo en las calles debido al poco tiempo que sus padres les dedicaban, siendo molestados por Ramiro, el bravucón de nuestra escuela, quien corría como gallina cuando lo atacaban, y ellos se convirtieron en mis nuevos amigos después de Arturo y Felipe. Manuel era callado y pacífico, pero era más preocupante porque si alguien colmaba su paciencia, pobre de quien le provocará, a diferencia de Eustacio, que tenía un temperamento explosivo e impulsivo, siendo con quien siempre tuvimos problemas a veces por su imprudencia. Con ellos aprendí a divertirme nuevamente ahora como adolescente, e incluso pude empatizar con ellos mucho más que con mis otros amigos. Fueron las perfectas personas para comentarles mis inseguridades, algo que no había hecho con Arturo y Felipe, a quienes les hice ver que era un chico maduro. Con ellos, al ser de mi edad, podía desenvolverme más y contarles mis inseguridades y mis deseos de estudiar para ser mejor, recordando aquellos cursos para hacer examen y demostrar que tenía conocimientos en secundaria y preparatoria para poder entrar al Politécnico para ser ingeniero electrónico. En ese momento, me propusieron otra cosa para poder trabajar, lejos del taller, una opción que al principio tuve mis dudas, dado que no sabía si podría meterme en problemas, y era carterismo. Pensé que sería difícil, incluso tenía miedo porque no quería acabar mal, como aquel mafioso al que terminaron matándole a su familia, pero me enseñaron a hacerlo, evitando a la gente que estuviera atenta y siempre robándoles a los que estuvieran distraídos. Al principio sentí un peso encima, pero tal y como dijeron Manuel y Eustacio, con el tiempo dejas de darle importancia cuando ves lo que tienen dentro en sus carteras. Una vez robamos unos relojes y nos dieron mucho dinero cuando nos los cambiaron. No podía decirle a papá de dónde saqué este dinero, porque se daría cuenta de que tanto dinero no pude conseguirlo en un trabajo por aquí, por lo que siempre guardaba mi dinero a escondidas de ellos y lo usaba para comprarme lo que quisiera. Y así fue mi vida, y aunque en ocasiones me metí en problemas con algunos que nos atraparon intentando robar, siempre conseguimos salir de las peores situaciones. Aunque en esos años, para evitar ser reconocidos teníamos que ser carteristas durante los fines de semana, mientras los 5 días teníamos que estar lejos en nuestras casas. Fue cuando el tiempo pasó y con ellos también se cambiaron las reglas. Atrás habían quedado los días de carterismo, ahora teníamos que comenzar a saltar en peceras y tomar dinero ahí. Manuel nos dio algunas armas que había robado de la casa de su abuelo, quien fue un médico militar que aprendió de un viejo doctor norteamericano que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y que les impartió sus conocimientos. Nos prestó algunas de las armas que tenía, incluso nos prestó varias municiones que tenía de respaldo para poder usarlo en caso de que hubiera algún policía por ahí. No sabía qué pensar de esto en ese momento, pero Eustacio me convenció. Sé que quieres estudiar en la Universidad Jaime, podrás usar el dinero que ganemos para pagar tus cursos de secundaria y preparatoria, hacer los exámenes y mostrar que tienes los conocimientos para entrar al Politécnico y ser ingeniero.
Tú eres mi hermano, y esto es porque me importas y me importa que seas feliz. ¿Me escuchaste, Manuel? Vamos a juntar el dinero y vamos a ayudarle a Jaime a pagar sus cursos para entrar a la universidad. Con esto, Eustacio me convenció, y comencé a asaltar. Pero la sensación de pesadez me dolía más. Cuando era carterista no dolía porque no sabía quiénes eran y ante todo, ellos no sabían quién era. En cambio aquí, habían personas que suplicaban por su vida al amenazarlos con nuestras pistolas. Verlos llorar o temblar del miedo me creó una sensación que jamás me pude olvidar en la conciencia. Esta vez ni el dinero me importaba. Me sorprendió cómo poco a poco me convertía en un monstruo. Como dice esa canción, en monstruos nos transformaron y en violencia nos convertimos. Y en eso me convertí. Y esta vida, por más perfecta que pareciera, no era una vida feliz. Solo era una felicidad superficial y falsa, donde teníamos dinero un día que no era nuestro y lo usábamos de manera injusta. Recordé a varias de mis víctimas. Algunos lloraban, algunos porque era dinero para sus hijos, otros porque eran para sus medicinas, y qué fácil fue para nosotros ir y quitárselos para gastarlos en estupideces. No era dinero que ganaba con honestidad, pero en ese entonces era lo que tenía para poder ganar dinero y poder usarlo por mis sueños, una visión errónea que tenía en mi pasado. Fue en esos años cuando me volví a reencontrar con Arturo y Felipe. Fue bueno volver a encontrarme con ellos, aunque realmente me molestaba escucharlos hablar de sus vidas en la universidad. Con Felipe hablando de lo feliz que se sentía con esa tal Cassandra, y Arturo hablando de lo feliz que era puliendo sus habilidades de novelista, y yo, solo tenía que quedarme callado y decir que ahora trabajaba de cargador para que se creyeran la mentira. Realmente no pensé que cambiaran tanto. En especial Felipe. Diciendo que inspirándose en mi ejemplo quería ser un mentor. Por favor, él solo era el bufón que nos hacía reír. Porque tomaría mi lugar como el mentor y líder del grupo. No iba a permitir que Felipe se quedara con eso. Y esos sentimientos de envidia por mis amigos en la infancia volvieron a mí. Eso era lo que me hacía envidiarlos a ambos. Ellos tuvieron la oportunidad de elegir sus vidas, yo no. Yo solo me quedé en el taller y obedecí a papá, al punto en que dejé de ver por mis propios sueños y terminé haciendo lo que él quería. Por eso me junté con Eustacio y Manuel, porque aunque no era feliz ahí, al menos ganaba dinero para pagar los cursos y entrar a estudiar al Politécnico. Y esa envidia me cegó y me obligó a trabajar mucho más como asaltante, me hizo olvidar mi moralidad y solo pensaba en una cosa, iba a demostrarles a esos dos que yo también podría ser tan útil y tener el trabajo de mis sueños. Iba a pagar mis cursos e iba a entrar al Politécnico para estudiar. Durante ese tiempo me alejé de Arturo y Felipe, dejándoles de hablar y juntándome con Eustacio y Manuel, y aunque el arrepentimiento de asaltar me invadía, se iba cuando pensaba en cómo estaban mis amigos y en que quería ser como ellos. Poco a poco perdiéndome a mí mismo y a mis principios, incluso perdiendo la imagen que me construye ante mis amigos. Fue cuando un día decidí mandarles un mensaje para invitarlos al cine, después de ahorrar el dinero que tenía y para divertirme con ellos. Pero terminó mal, pues se dieron cuenta de mi trabajo como asaltante y enfrenté a Felipe. Me duele recordar las terribles palabras que les dije a mis mejores amigos, incluso por la intensidad del momento los herí con sus más grandes heridas psicológicas y les mentí diciéndoles que no éramos hermanos ni una familia. Bien merecido tenía el golpe que me dio Arturo por insultar a Felipe. A veces me sorprende que nosotros como humanos, siempre nos saboteamos solos, o arruinamos lo que más queremos con una simple acción o dicho. Pero en ese momento, en mi envidia y estupidez, terminé por hacer algo por venganza. Estuve monitoreando las actividades de Felipe, no pude hacerlo con Arturo ya que vivía en una unidad residencial donde había seguridad y vigilancia, pero Felipe estaba solo. Con ayuda de Eustacio y Manuel, estuve viendo qué hacía, las rutas que tomaba del camión para irse a casa, y ante todo Cassandra, su novia. El plan era solamente sorprenderla, pero no pensé que fuera a resistirse, incluso les pedí a Eustacio y Manuel que no le hicieran nada, en especial a Eustacio, incluso al verla les pedí que no le hicieran nada, solo tomaríamos su dinero, su teléfono y nos íbamos de aquí. Pero no me hicieron caso.
Después de preguntarle si era la novia de Felipe, le dije que solo nos llevaríamos las cosas y la dejaríamos en paz, pero intentó resistirse, cosa que enfadó a Eustacio y Manuel quienes la golpearon. Intenté ayudarla pero no me hicieron caso. Y por eso casi nos atraparon dos personas que ayudaron a la chica. Esa noche fui reprendido por Eustacio. Y pude comprender lo que le hice a Felipe y Jaime. Cuando me confrontó, diciéndome que sin ellos yo no era nada ni tenía todo lo que tenía, solo sería un débil y estúpido chico que estaba condenado a vivir en un taller por el resto de su vida, y que si me sentía el que debía dar órdenes, que me fuera y que asaltara yo solo para ganar mi propio dinero y que conociendo mis ideas de moralidad, no duraría nada. Y ahí solo pude conocer el precio. Sabía que Felipe estaría molesto. Pero lo que más me dolía era saber que le fallé a él y a Arturo. Les fallé a ambos. Y todo llegó hasta este punto. Vi ese día, como el día en el que perdí mi mente y me perdí a mí mismo. Donde en un fallido asalto, Felipe me confrontó y se me disparó el arma. 2 balas le dieron en el torso y en su pecho. Intenté salvarlo, pero la policía llegó, y Eustacio y Manuel, a quienes consideré mis más grandes amigos, me traicionaron. Fue él, dijeron, él asesinó a su amigo. Y corrieron, escaparon y me dejaron solo. No, por favor, les juro que no lo hice a propósito. Cállate, maldito. Me gritó el oficial después de golpearme con su macana en la cabeza y se acercó a Felipe. Tú calmado, muchacho, ya viene la ambulancia. Y en cuanto a ti, me dijo tomándome y apretándome con fuerza del brazo. Pasarás un buen tiempo en prisión, asesino de mierda. Y así fue. Me llevaron a prisión y me dejaron ahí. Algunos testigos confirmaron que también asaltaba por lo que ahora estaba en los reclusorios. Papá me visitó con mamá, estaban decepcionados de mí y me dijeron que ya no era su hijo. Ellos no educaron a un hombre que hiciera el mal, que dañara a las personas, y en ese momento exploté. Todo fue su culpa porque ellos arruinaron mi infancia al forzarme a madurar, a trabajar y a dejar de lado mis sueños. Ellos se fueron tristes de ahí, mamá incluso me enteré que tiempo después tuvo una recaída y papá estaba trabajando más para pagarle por sus estudios médicos. Me dolió su visita y sus palabras, pero quien más me dolió fue la visita de Arturo. Él ya estaba enterado de la muerte de Felipe. Una característica de Arturo es que es muy elocuente y su mirada lo dijo todo. Estaba decepcionado de mí, muy triste. Arturo, yo no maté a Felipe a propósito como todos creen, perdóname por lo que te dije, por lo que les dije e hice a ambos. ¿Cómo pudiste, Jaime? Yo siempre te consideré un hermano, ya sé que para ti no significamos nada, solo fuimos el bufón y el autista que tenías que cuidar. Pero no sabes que nos inspiraste. Me inspiraste a ser mejor, inspiraste a Felipe a ser el mejor amigo y un mentor. Tú fuiste el que nos motivó a ser mejores versiones de nosotros y mírate ahora. Lo sé que me convertí en quien les dije que no fuera, pero tú tampoco sabes cómo vivía, no sabes que jamás pude cumplir mi sueño de ser ingeniero. Pensé que eras como nosotros. Pero me equivoqué. Tú no eres mi amigo, y por no haberme dado cuenta en estos años soy un tonto. Hasta jamás, Jaime. Se dio la vuelta y se fue para jamás volver. Arturo. Lo siento mucho. Lo siento por haberte mentido, por haberte engañado a ti y a Felipe. Los engañé a los dos. Y ahora los había perdido. Perdí a mi verdadera familia por haberme juntado con una que pensé que me daría lo que necesitaba. Ninguna familia te abandona y ante todo, ninguna te deja como lo hicieron Eustacio y Manuel. Pero ellos jamás fueron mi familia. Y lo que pensé era mi felicidad y placer, mi compañía para ser feliz, no fue más que solo una ilusión que yo me creé. Y con mis acciones los perdí a todos. El tiempo pasó y yo había cambiado en el reclusorio. Había dejado de comer, había dejado de bañarme, no podía dormir bien y ahora estaba alejado de todos. Poco a poco comencé a perder fuerzas por esto, una vez intenté suicidarme al querer quitarle su pistola a un guardia que me dio un castigo a golpes junto a sus otros amigos. Los guardias incluso me sacaron para bañarme ellos mismos ya que decían que apestaba y mi celda estaba llena de comida echada a perder que ni siquiera toqué. Me dijeron, si no quieres tragar mejor por nosotros, a ver si con esto aprendes algo de lo que le hiciste a ese muchacho al que mataste, bastardo.
Menos mal que tus padres ya no te visitan, imbécil, debiste ser agradecido con lo que te dieron antes de volverte un asesino. Me empujaron y tiraron a mi celda y desde entonces ya no volvieron a traerme nada de comer. El mes pasó, nadie me visitó. Ni mis padres, ni Arturo. Me sentía solo y había perdido mi sueño de tener una familia. Una familia donde pudiera pertenecer y jamás estar solo, y ahora lo estoy. Como decía esa canción. El verano no me conoce más, solo me deja odiarme a mí mismo. Solo quería morirme. Ya no quería vivir en un mundo donde ya no están las personas que quiero. Maté a mi mejor amigo, el otro se fue, y mis padres ya no estaban para mí más. Ya me habían dejado en claro que ya no era su hijo. Mi sueño de tener una familia en la que pudiera sentirme feliz se murieron cuando ellos me dejaron. Y para mí, no había nada más que morir. Esta mañana se cumple un mes de que llegué aquí y se me complicó levantarme, me sentía tan débil que lo único que quería era quedarme en mi celda a dormir, cerré los ojos y lo último en lo que pensé fueron las palabras de Arturo. ¿De verdad yo los inspiré? Lo siento mucho, papá, por engañarte al decirte que me fui de cargador en el mercado. Lo siento mucho, mamá, por dejarte sola y no visitarte en el hospital cuando estabas enferma. Y lo siento mucho, Felipe y Arturo, por fallarles, por decepcionarlos, por engañarlos y por intentar herirlos. En especial a ti, Felipe. Por herirte, por atacar a tu novia, por dispararte. Me enfureció que quisieras quitarme el papel que tanto quise darme, pero que no era, y ahora estás muerto por mi culpa. Lo siento a todos. Dios, si es que existes, perdóname por lo que hice. Solo quiero cerrar los ojos, y por una maldita noche, dormir. Dormir para ya no pensar y ya no sentir ese dolor que me carcomí. Dormir para ya no tener que preocuparme más. Dormir para jamás despertar en un mundo en el que ya no están las personas que tanto amaba. Papá, mamá, Arturo, Felipe. Por favor, perdónenme todos.